Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en este momento en los estudios de FM Mundo con el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, para hablar sobre el porte y tenencia de armas para la sociedad civil. Una medida acertada o no, ha generado varias reacciones en nuestro país y creo que principalmente en contra. Jean-Paul, buenas noches. Bienvenido. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes, pues gustoso de atender su requerimiento. La pregunta es, mientras tú nos pasabas algunos estudios y creo que eso es un poco lo que hemos visto por estos días, mientras más difícil el acceso, más segura es una sociedad respecto a las armas. Aquí hicimos lo contrario. Exacto, estamos yendo en contrasentido a estudios internacionales muy técnicos, porque mientras afuera existen estudios que dicen que lo que hay que hacer es dificultar el acceso a las armas, nosotros hemos tomado la decisión contraria, que es más bien facilitar el acceso a las armas ligeras, y eso es un contrasentido. Entonces, yo les pasé a algunos medios de comunicación el Global Peace Index, que es un indicador internacional que tiene una batería como de 22 indicadores, y uno de ellos justamente es el acceso a armas ligeras. Entonces, mientras más fácil sea el acceso a armas ligeras, se considera que el país es más inseguro y el país es mucho más violento. Hoy día estamos en el puesto 79 ahí, pero con la medida que hemos tomado seguramente bajaremos al puesto 85 o 90 del ranking, lo cual será un desastre para el país. La pregunta que nos hacemos, creo que todos y varios ciudadanos, incluso de varios sectores, no necesariamente relacionados con la seguridad, pero es prácticamente de sentido común. ¿Por qué armar a los civiles? Mira que no hay explicación de eso. Cuando, por ejemplo, vamos a un documental como el de Michael Moore, que se llama Bowling for Columbine, te das cuenta que la sociedad estadounidense sufre de muchos problemas a causa del acceso a las armas. Desde enero de este año a marzo de este año han habido más de 90 ataques armados a escuelas en los Estados Unidos. Eso implica que cada día al menos una escuela es atacada. Entonces eso implica que poner a disposición de los civiles armas es un contrasentido total. Pensemos en los estadios, un partido Liga-Barcelona, ¿no es cierto? Si hoy día tenemos graves problemas con armas blancas, ¿qué puede pasar con unas armas de fuego? Lo mismo, ¿no es cierto?, en un bar, en una discoteca, ¿no es cierto?, en un colegio, etcétera. Entonces nos damos cuenta que en lugar de proteger a los ciudadanos, más bien es todo lo contrario. Y la otra cosa que también es interesante es que el mensaje que le pasamos a los ciudadanos, ¿cuál es? El Estado, como no me puede proteger, no nos va a proteger, nos dice, ahora sí ustedes verán cómo se protegen y les voy a dar las armas para que ustedes mismos se protejan porque yo no puedo proteger. El Estado se está desentendiendo de una de sus responsabilidades. Los ciudadanos lo entienden así. Yo en muchos mensajes que he leído, la gente dice, oye, entonces, el mensaje del Estado, ¿cuál es? Como yo no puedo hacer nada, ahora les toca a ustedes ser actores mucho más activos y defenderse con todo lo que puedan. Ahora, otro de los temas que se ha planteado, porque desde el gobierno, quienes han defendido esta medida del gobierno, dicen, bueno, los permisos para portar un arma no es que tú vas y compras en la ferretería un arma del calibre que tú quieras, de acuerdo al acceso económico que tú tengas, o eventualmente también hay lugares donde se venden estas armas, pero dicen, para eso tienes que tener un permiso, no es que se va a vender indiscriminadamente. Pero tampoco es una garantía el permiso. Lastimosamente en un país como el Ecuador, tú sabes que los permisos se consiguen por otra vía, por los temas de corrupción. Las licencias, los títulos universitarios, se puede corromper cualquier cosa. Y esta no va a ser la excepción. La gente que está a cargo de los permisos seguramente lo que va a hacer es hacer un gran negocio, porque lastimosamente las cosas son así en el país. Entonces esto no es garantía. El hecho de poner muchas condiciones o muchos requisitos para el arma no nos va a garantizar que mucha gente no tenga sus permisos, por otra parte, pagando más, que sea mucho más caro y pueda tener sus armas, ¿no? Entonces, conociéndole la idiosincrasia de nuestra gente, seguramente los permisos serán cotizados. Es lo que te digo, ¿no es cierto? La gente que tiene que hacer esto dirá, bueno, si usted hace legalmente esto, le cuesta tanto. Estos son los requisitos, pero si usted quiere más rápido y saltarse 2 o 3 requisitos, le voy a cobrar, ¿no es cierto?, un 300% más. Es un gran negocio. Entonces, creo que es una reflexión que hay que hacerla porque, por ejemplo, en un país en el que la gente se salta la fila para vacunarse, en un país en el que asambleístas, funcionarios públicos obtienen un carnet de discapacidad para ahorrarse unos dólares y traerse una camioneta, en un país en el que las licencias, como tú cuentas, hemos visto, se obtienen por la izquierda de forma fraudulenta, las matrículas, ¿qué nos garantiza que vamos a tener permisos legalmente entregados a gente que esté psicológicamente apta para utilizar un arma? Eso te digo, no, va a ser un error, va a ser realmente un fracaso y vamos a tener el único resultado final, ¿cuál es? Muchas más armas en circulación, y eso que implica muchos más crímenes violentos, muchos más homicidios, mucha más violencia, y como te decía, sea en el Global Peace Index o en el índice de fragilidad de los estados, estamos como en warning, estamos en amarillo. Esto implicará que a nivel internacional la imagen del país se va a deteriorar y vamos a bajar
bajar cada vez más en los rankings internacionales de seguridad. Traficantes y contrabandistas de armas estarán frotándose las manos. Por supuesto, tú sabes que el lobbying, por ejemplo, de los Estados Unidos es muy fuerte. Hasta ahora Biden no logra, ¿no es cierto?, prohibir las armas largas en los Estados Unidos, porque el lobbying es tan fuerte que no permite eso, la NRA. ¿Y qué va a pasar acá? Que evidentemente los traficantes de armas, las empresas que venden armas en Estados Unidos y en otros países, tendrán un mercado muy atractivo que en este caso será el Ecuador. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, digamos, real ya? Has puesto el ejemplo de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un estadio, pero ya a mayor escala quizá, porque hemos visto y hace pocos meses uno de los sectores que demandaba este uso de armas, por ejemplo, de los ganaderos, gente en el campo, quizá con cierta motivación, quizá con cierta, inclusive, legitimidad de su negocio y de su demanda como tal. ¿Cuál podría ser el efecto ya más hacia arriba? Ya, mira que ahí hay otro indicador interesante del índice de fragilidad de los estados, que es las milicias privadas. ¿Existe o no en una sociedad milicias privadas que dan seguridad? Y esto, ¿qué nos hace pensar en un tema de Colombia, en las autodefensas? Entonces hay que tener en cuenta que estos problemas, si van escalando, no es imposible que en el país, en el futuro, haya autodefensas en el país. ¿Cómo sucedió esto en Colombia, no es cierto? El colombiano, el ganadero colombiano, el empresario colombiano, ¿qué fue lo que dijo? Como el Estado no me puede proteger frente a la guerrilla y esto está desbordado, yo voy a armar mi milicia, voy a tener hombres armados que van a proteger mis negocios, van a proteger mi ganado, mis actividades. Entonces, y mira que esto no es nuevo. En el 2011, cuando yo estaba en el MIX, un poco ya se trataba los temas del porte de armas para ganaderos, para camaroneros, etcétera, pero veíamos que era un peligro justamente por este tipo de problemáticas de que no es imposible que el Ecuador termine en casos de autodefensas, de grupos privados armados que den seguridad a cierto tipo de empresas o de negocios, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hace 15 años ya teníamos un régimen similar de porte libre de armas para civiles, y quienes defienden esta medida adoptada por el gobierno, este decreto del presidente Guillermo Lasso, dicen, bueno, hace más de una década teníamos este régimen y la gente no se armó, y la gente no disparaba en las calles, la gente no llegaba a los estadios con armas, la gente no se disparaba de auto a auto. ¿Por qué pensar que ahora sí? Mira que yo creo que esos tiempos eran otros tiempos que ya no existen ahora, ¿no es cierto? Los niveles de violencia que teníamos, de la tasa de homicidios, de criminalidad, eran niveles más o menos aceptables a nivel internacional. Pero no podemos pretender comparar situaciones porque son completamente diferentes, ¿no es cierto? Son cosas completamente distintas, no las podemos comparar, porque nuestro actual sistema que tenemos está rodeado justamente de bandas criminales, de grupos mexicanos, de gente de muy alta peligrosidad, y esto implica que si meto aún más violencia para combatir la violencia, los estados pueden ser realmente desastrosos, y la situación ahora es tan complicada que si complicamos más ahorita el tema con el tema de armas ligeras, los temas pueden salirse completamente de las manos. Yo diría que no es comparable, no se puede comparar. ¿Cuál es el riesgo con las empresas de seguridad privada? Mira, ese es otro tema que hace, como te digo, 11 años ya se analizó. Pero las empresas privadas no se van a meter en esto. Ellos van a ser muy cuidadosos, inclusive en el tema legal. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? El guardia de seguridad lo que tiene la potestad es de proteger el área, ¿no es cierto?, donde la empresa tiene su rayo de acción. En un edificio, por ejemplo. Entonces, en este edificio tenemos guardias, ¿no es cierto? Pero el guardia no va a salir, ¿no es cierto?, a la Carolina a perseguir a un ladrón o a una persona que está haciendo un crimen. Lo que sí puede hacer es defender a una persona que está alrededor del edificio o cerca del edificio, pero su campo de acción será muy limitado, ¿no es cierto? Y además que después viene el tema también, ¿qué va a pasar si este guardia mata a una persona? Le van a judicializar, va a tener un proceso, se va a meter en problemas, le van a enjuiciar, a encarcelar. Entonces no es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces yo creo que las empresas se van a proteger mucho, las personas se van a proteger mucho, y yo no estoy tan seguro que se van a mojar mucho en el tema de seguridad. Van a decir, ok, no hay problema, en este edificio yo puedo tratar de repeler un ataque que esté cerca del edificio a un par de metros, pero si está ya pasando la calle o está 3 edificios más allá, quedará de espectador. Quedará de espectador porque no tiene competencias para eso, a menos que se reformen ciertos reglamentos de ciertas disposiciones. Pero de todas maneras me resultaría difícil creer que eso va a pasar. Yo creería que no es una medida tampoco efectiva esta de ahí. Y no deja de ser interesante, tenemos miles de guardias de seguridad privados, pero no es su rol y yo creo que las compañías no van a llegar hasta eso, creería. ¿Debería el gobierno revertir esta decisión? Por supuesto, pero como digo, esto no es un punto de vista mío o tuyo, esto es un punto de vista internacional. Los estudios técnicos de seguridad a nivel mundial lo dicen y están ahí los indicadores, es decir, cuando estamos apostando a una liberalización del tema de armas y facilitar el acceso a las armas, un país se empeora.
un país se vuelve más peligroso, se vuelve más inseguro, hay más muertes violentas, hay más crímenes. Entonces eso no es que alguien lo diga, sino que muchos estudios internacionales así lo dicen. Y nuestra imagen internacional, en lugar de mejorar, va a empeorar. El riesgo país va a empeorar. Los temas de inversión van a empeorar. Es decir, yo creo que el gobierno no se da cuenta, pero cuando toma estas medidas, los impactos también están en la economía, los impactos están en el turismo, en otras áreas que nos van a afectar seriamente en el Ecuador. Entonces, por supuesto, el gobierno debería decir, me equivoqué, creo que fue muy apresurado, creo que esto no es técnico. Como no es una medida técnica, prefiero yo retroceder, porque la medida técnica, ¿cuál debería ser? Empeorar el acceso a las armas, es decir, que sea más difícil tener una arma en el Ecuador. Esa es la política técnica que deberíamos tener. ¿Y ahora qué hacer o qué decirles a los, por ejemplo, a los dueños de restaurantes, a los dueños de negocios, que vemos todos los días están siendo atacados por delincuentes que llegan armados? Eventualmente, en alguno de esos casos, alguno justificará y dirá, si yo hubiese tenido un arma, seguramente esto no habría terminado así. Bueno, mira, ellos como negocios privados, una farmacia, por ejemplo, hasta inclusive un medio de comunicación como este, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un negocio privado y ustedes podrían tener unos guardias privados. Esa es una primera alternativa. El otro día que me entrevistaron también podría ser una opción. Lo otro, evidentemente, no es, digamos, que la policía se vea apoyado por civiles armados, sino tratar de fortalecer a la policía. Y si nos damos cuenta que la policía está desbordada, lo que yo siempre he dicho es que no pueden entrar los militares a atacar. Tiene que haber una guardia intermedia, la Guardia Nacional como la que creó México en el 2019. Como la policía estaba ya desbordada, dijeron es hora de crear otra fuerza de seguridad, otro cuerpo de seguridad y crear una Guardia Civil en México. Me parece que si nosotros estamos viendo que la policía en ciertas áreas está desbordada porque la UPC no va a poder atender, estamos viendo que en sectores de Guayaquil y Quito 3 policías de una UPC no pueden hacer frente a 30 personas armadas con fusiles largos. Eso implicará que el gobierno tendrá que decidir crear una fuerza intermedia entre la policía y las Fuerzas Armadas. Hay un error en la política de seguridad. Sí, es que eso es un poco también la pregunta. ¿Cuál es exactamente la política de seguridad? ¿Cuál es la que estamos implementando? No estamos seguros de lo que está pasando. Parecería que, de acuerdo a los problemas que tenemos, vamos implementando cómo apagar incendios, ¿no es cierto? Y realmente, si tú me preguntas a mí, yo no sé qué tan pensada fue la decisión. ¿En cuánto tiempo les tomó tomar esta decisión? ¿Cuántos estudios analizaron? ¿Cuánta gente intervino? No estoy tan seguro de eso. Porque yo te digo, si hubieran realmente seguido, analizado ciertos estudios, hubieran intervenido varias personas en la factibilidad de hacer este tipo de medidas, yo creo que no les hubieran tomado. Seguramente fue una decisión apresurada, una decisión al menos no consultada, o al menos, no sé. Y no técnica, sobre todo. No técnica, que es lo más grave, porque lamentablemente nos enfrentamos a ciertas decisiones, a querer cubrir ciertas deficiencias con parches, y esto no es lo que se hace, al menos desde un gobierno. Exacto, o sea, realmente, eso digo, lo que tú señalabas, creo que me parece lo más lógico, lo más coherente sería que el gobierno diga, después de haber analizado ya los documentos, que me han pasado ciertos estudios, he hablado con gente experta en el tema, me doy cuenta que realmente fue una decisión apresurada, una decisión no muy pensada, no técnica, y por lo tanto más bien pero ¿cuál sería lo que tú dices, Fausto? Es decir, quitamos esta solución, pero deberíamos tener ya 3 o 4 soluciones adicionales. Pero eso es lo que no tenemos. Es decir, no entiendo por qué no hay innovación en política pública, no hay nuevas ideas y cosas que permitan realmente paliar los problemas de seguridad. Eso no existe, si quieres. Definitivamente, armarse no es la solución. Jean-Paul, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Ha sido Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, hablando sobre el porte y tenencia de armas para la sociedad civil. Una medida desacertada, ha dicho. El gobierno debería, de momento, dar marcha atrás y dar nuevas propuestas para la seguridad de los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.